Gita, capítulo 17, primera parte. Basado en las enseñanzas de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 17, Introducción. El cuarto capítulo, verso 39, dice: Una persona que es fiel a un determinado tipo de adoración, paulatinamente se va elevando hacia la etapa del conocimiento, y así llega a la etapa más elevada y perfecta de la paz y la prosperidad. En el 16º capítulo se concluye que aquel que no sigue los principios que se establecen en las escrituras se lo conoce como asura, que significa demonio. Aquel que sigue fielmente las disposiciones de las escrituras se lo llama deva, que significa semidios. Si uno sigue con fe ciertas reglas que no se mencionan en las disposiciones de las escrituras, ¿cuál es su posición? Aquellos que crean algún tipo de Dios seleccionado como tal o un ser humano y depositan su fe en él, están adorando en el plano de la bondad, la pasión o la ignorancia. Llegan esas personas a la etapa perfecta de la vida, si es posible que ellas se sitúen en el plano del verdadero conocimiento. Aquellos que no siguen las reglas y regulaciones de las escrituras, pero que tienen fe en algo y adoran a dioses, semidioses y hombres, tienen éxito en su esfuerzo. Todas estas dudas que plantea Arjuna van a ser aclaradas por Krishna en este capítulo. Capítulo 17, primera parte. Las divisiones de la fe. Aquellos que conocen las reglas y regulaciones de las escrituras, pero que por pereza o indolencia dejan de seguirlas, están gobernados por las modalidades de la naturaleza material. Según sus actividades previas en los planos de las modalidades bondad, pasión, ignorancia, ellos adquieren una naturaleza que es de una calidad específica. La relación de la entidad viviente con las diferentes modalidades de la naturaleza material se ha estado dando perpetuamente. Como la entidad viviente está en contacto con la naturaleza material, adquiere diferentes tipos de mentalidades, según su relación con las modalidades materiales. Pero esta naturaleza se puede cambiar si uno se relaciona con un maestro espiritual genuino. Por someterse al mandato de reglas y regulaciones apoyado por las escrituras, gradualmente uno puede cambiar su posición e ir de la ignorancia a la pasión y posteriormente de la pasión a la bondad. Se concluye que la fe ciega en una determinada modalidad de la naturaleza material no puede ayudar a una persona a elevarse hasta la etapa de la perfección. Uno tiene que considerar las cosas cuidadosamente, con inteligencia, en compañía de un maestro espiritual genuino. De ese modo, uno puede cambiar su posición e ir a una modalidad superior de la naturaleza. Todo el mundo, sea quien fuere, tiene un determinado tipo de fe, pero su fe se considera buena, apasionada o ignorante, de acuerdo con la naturaleza que haya adquirido. Según ese determinado tipo de fe, uno se junta con ciertas personas afines a su modalidad. En un principio, la entidad viviente es parte integral y fragmentaria del Señor Supremo. Por lo tanto, en un principio uno es trascendental a todas las modalidades de la naturaleza material. Cuando uno olvida su relación con la Suprema Personalidad de Dios y se pone en contacto con la naturaleza material en la vida condicional, uno genera su propia posición mediante la relación con las diferentes variedades de la naturaleza material. La fe y la existencia artificiales producto de ello son sólo algo material. Aunque a uno le dirija alguna impresión o alguna concepción de la vida en un principio, se es nirguna, que significa trascendental. Uno tiene que limpiarse de la contaminación material que haya adquirido, a fin de restablecer su relación con el Señor Supremo. Ese es el único sendero de regreso, el proceso de conciencia de Krishna. Si uno está situado en el plano de conciencia de Krishna, tiene garantizado ese sendero para elevarse hasta la etapa de la perfección. Si uno no emprende ese sendero de la autorrealización, es seguro que será dirigido por la influencia de las modalidades de la naturaleza. Shraddha significa fe, en principio procede de la modalidad de la bondad. Puede que uno tenga fe en un semidios, en un dios creado o en alguna invención mental. Se supone que la fe de uno produzca obras de bondad material, pero en la vida material ninguna obra está completamente purificada, todas las obras están mezcladas.
Ninguna está en el plano de la bondad pura. La bondad pura es trascendental. En el plano de la bondad purificada uno puede entender la verdadera naturaleza de la suprema personalidad de Dios. Mientras la fe de uno no esté totalmente en el plano de la bondad purificada, la fe está sujeta a que la contamine cualquiera de las modalidades de la naturaleza material. Las modalidades contaminadas de la naturaleza material se expanden hasta el corazón. Según la posición del corazón que está en contacto con una determinada modalidad, se establece la fe del individuo. Si el corazón de uno está en el plano de la modalidad de la bondad, su fe también lo estará. De la misma manera sucede en las modalidades de la pasión y la ignorancia. Es así como entendemos o encontramos diferentes tipos de fe en este mundo. Y hay diferentes tipos de religiones debido a los diferentes tipos de fe. El verdadero principio de la fe religiosa se encuentra en el plano de la modalidad de la bondad pura, pero debido a que el corazón está manchado, encontramos diferentes tipos de principios religiosos. Según los diferentes tipos de fe, hay diferentes clases de adoración. Los hombres que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión adoran a los demonios. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y espíritus. De acuerdo con lo que estipulan las Escrituras, solo se debe adorar a la suprema personalidad de Dios. Aquellos que no están muy versados en lo referente a las disposiciones de las Escrituras, adoran diferentes objetos según sus situaciones específicas en los planos de las modalidades. En el Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 3, verso 23, se dice: cuando una persona se encuentra en el plano de la verdad pura, adora a Krishna. Los impersonalistas se encuentran en el plano de la modalidad de la bondad. Ellos adoran a varias clases de semidioses. Ellos adoran la forma impersonal de Vishnu que hay en el mundo material, imaginando al Brahman. De igual manera, ellos imaginan que Brahma es la forma impersonal que se encuentra en el plano de la modalidad material de la pasión. Hay personas que inventan formas de austeridad y penitencia que no se mencionan en las Escrituras. Por ejemplo, ayunar con algún propósito ulterior, tal como el de promover un fin puramente político. Las Escrituras recomiendan ayunar en aras del adelanto espiritual, no con un fin político o con un propósito social. Las personas que se entregan a esa clase de austeridades son, según el Bhagavad Gita, ciertamente demoníacas. Sus actos van en contra de las disposiciones de las Escrituras y no son de beneficio para la gente. En realidad ellos actúan movidos por el orgullo, el falso ego, la lujuria y el apego al disfrute material. Esos desautorizados ayunos con algún fin político son sin duda muy perturbadores para los demás. Según las diferentes situaciones en los planos de las modalidades de la naturaleza, existen diferentes maneras de comer, ejecutar sacrificios, austeridades y obras de caridad. Aquellos que pueden entender de un modo analítico bajo qué modalidades de la naturaleza material están, las diferentes clases de ejecuciones y sacrificios verdaderamente son sabios. Aquellos que consideran que todas las clases de sacrificios de comida o caridad son iguales, porque no pueden discriminar, son necios. Alimentos en la modalidad de la bondad aumentan la duración de la vida y purifican la existencia de uno. Esos alimentos son deliciosos, jugosos, sanos y agradables al corazón. Dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Alimentos en la modalidad de la pasión causan aflicción, sufrimiento y enfermedades. Son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y queman. Alimentos en la modalidad de la ignorancia. Se preparan por más de 3 horas antes de ser ingeridos. Desabridos, cadáveres descompuestos y podridos, hechos de sobras y cosas impuras. La comida tiene la finalidad de aumentar la duración de la vida, purificar la mente y auxiliar en la fuerza del cuerpo. Ese es su único propósito. Cualquier alimento que se haya preparado de conformidad con las disposiciones de las Escrituras y que se haya ofrecido a la suprema personalidad de Dios, se puede ingerir incluso
si fue preparada mucho tiempo antes de comer, ya que ese alimento es trascendental. A fin de hacer que la comida sea antiséptica y agradable, se debe ofrecer al Señor Krishna. Hare Krishna.